Muy buenos días, en este momento nos encontramos con el doctor propietario, preparador y miembro del Salón de la Fama, el doctor Rubén Orilla. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, agradecido por esta visita y la entrevista que me promete. Hablemos de los inicios de la familia Orillac en nuestro hipismo. Y para eso tenemos que recordar a don Rubén Orilla Alfaro. Hablemos de ese inicio de su padre. Mi papá siempre fue aficionado a los caballos. Él en su juventud fue jinete no de caballos de carrera, jinete de salto. Inclusive en el año 38 fue el miembro del abanderado del equipo de equitación de Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de ese año. El equipo lo conformaba mi padre, Rubén Orillac Alfaro, Roberto Ortemate, José Antonio Ramón Cantera, que ya era un oficial de la Guardia Nacional, era teniente, y Florencio Flores, que también era un militar. Esos cuatro jinetes formaron el equipo de Panamá que ganó la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos del Caribe del año 38. O sea que él ya tenía la afición por los caballos de carrera. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, él estaba trabajando en Chiriquí, gerente de la cervecería, no sé si era la cervecería nacional, no había más cervecería, era el gerente de la cervecería nacional y también tenía algo que ver con una de las azucareras, no sé si era la de los Chari o la de los del Valle, pero también administraba la azucarera en Chiriquí. Estando allá, como sabía hablar inglés perfectamente, lo nombran los americanos como el jefe de la censura de la guerra para los correos. Entonces ahí tenían que revisar todo el correo que llegara o saliera de David. Él era el encargado de revisar todo eso, porque había el espionaje que existía de las diferentes facciones de la guerra. Cuando termina la guerra, ya se queda en David y hace el primer criadero de caballos de carrera nacionales. Pero no eran caballos pura sangre, él tenía un padrino inglés muy fino que se llamaba OnTap, que está en el Salón de la Fama, por ahí está el cuadro de OnTap. Era un caballo fino inglés y lo usó de padrino con yeguas nativas, yeguas criollas que él escogía según el físico de la yegua y sacaban los caballos media sangre. Y empezaron los caballos media sangre a finales de los años 40. Entonces, después se casa con mi madre, nazco yo en el 48 y ya nos venimos a vivir a Panamá. Pero él estuvo todo ese tiempo en David y los caballos de estos media sangre iban a las exhibiciones de la Feria Nacional de San José y ganaban premios porque comparado con los otros caballitos que había, ya sea cuarto de milla o lo que sea, estos que tenían sangre de caballo de carrera eran mucho más hermosos, así que crió a uno famoso que se llamaba Taponazo. Él adoraba su taponazo porque no solo fue un buen caballo de carrera, sino que tuvo el récord de sumas ganadas para un nacional por mucho tiempo, hasta que vinieron los informales y ya le rompieron el récord, pero el taponazo ganó muchísimas carreras. Así que mi papá empezó a involucrarse en la hípica desde muy temprano, hace muchísimos años. ¿Cuándo fue la primera vez que usted pisa el Juan Franco? Yo vi a Juan Franco de baby, de brazos de mi madre. Mi madre me cuenta que la primera vez que me llevaba a la carrera yo estaba en pañales y yo vi la carrera y una vez que se acabó la carrera comencé a llorar y ella me ponía la mamadera, me cambiaba el pañal, no sabía qué hacer para que yo parara de llorar.
Apenas empezó la siguiente carrera, ya dejé de llorar, me quedé viendo la carrera. Se terminó la carrera, arranqué a llorar de nuevo hasta que vino la siguiente carrera. Entonces dice, desde que no lo lleva en la sangre. Ni mamá teta y ya está, le gustaban las carreras de caballo. Ay, ay, Así ay. que ese es de cuando yo ya tengo memoria. Yo me acordaba que me llevaban en el carro a una curva y yo veía el polvarín de los caballos que pasaban, pero yo no entendía nada. Pero ya cuando tenía ya como 5 años, ya entonces sí, ya me gustaba el nombre de tal caballo, era fanático de los caballos de Ernesto de la Guardia, que era muy amigo de mi papá. E inclusive mi papá los caballos de él los tenía en el establo de Ernesto de la Guardia. Tenía uno que se llamaba Relámpago, yo me retrataba con Relámpago, con Ornamental Star, que me encantaba, era un caballo negro, que a la postre Joaquín me decía, Joaquín, el hijo de don Ernesto, me decía, ese es un burro, pero a mí me gustaba Ornamental Star. Y así que yo me acuerdo, yo diría que desde como el año 54, tendría 6 años, ya yo sabía los nombres de los caballos, y me gustaba una vez. Iba a correr Mossadegh y le habían puesto un handicap muy fuerte, pero yo a esa edad no entendía nada de handicap. Iba con 126 libras y el abuelo de Alberto Alemán, que fue administrador del canal, le decían Bartola. Bartola Alemán era gobernador de Panamá y él iba a las carreras. Nos sentábamos en la meta, en la caseta de los comisarios ahí, y Bartola, yo digo, va a ganar Mossadegh, y él me dice, te ha puesto 10 centavos a que no gana. Yo digo, van los 10 centavos. Por supuesto que Mossadegh perdió porque le estaba dando no sé cuántas libras al resto. Entonces Bartola me dice, págame mis 10 centavos. Y yo, pues yo no tengo plata. Entonces voy a donde mi papá y le digo, dame 10 centavos, ¿para qué? Para pagar una apuesta. ¿Y por qué tú apuestas si tú no tienes plata? Y mira que me sirvió el regaño que yo no apuesto caballos de carrera, por lo menos aquí en Panamá lo apuesto, así que, pero esa fue mi primera apuesta, 10 centavos con Bartola Alemán por